Gracias, Inge. Bien, por favor, si me ayudan las cámaras, por favor, para tomar lista rápidamente. A ver, por ahí les estoy ya observando. Por favor, Aguirre Francisco. Buenos días, presente. Albán Hugo. Buenos días, Inge, presente. Almeida Josué. Presente, ingeniero, buenos días. Alquinga Brian. Presente, ingeniero, buenos días. Armijo Luis. Presente, Inge, buenos días. Azimbaya Michelle. Presente, Inge, buenos días. Aules Edgar. Presente, ingeniero, buenos días. Ayala Norman. Presente, Inge, buenos días. Pedón Jaime. Presente, ingeniero, buenos días. Cachipuendo Henry. Presente, Inge, buenos días. Campo Verde Jorge. Campo Verde. Presente, ingeniero, buenos días. Catucuamba Denis. Presente, ingeniero, buenos días. Columba Catherine. Presente, ingeniero, buenos días. Cóndor Gustavo. Presente, Inge, buenos días. Costa Álvaro. Presente, Inge, buenos días. Duchimasa Evelyn. Enrique Sebastián. Presente, ingeniero, buenos días. Flores Tania. Presente, ingeniero, buenos días. Fuentes Jocelyn. Garcés Jocelyn. Presente, Inge, buenos días. González Miguel. Presente, buenos días, ingeniero. Granda David. Granda. Guamán Edison. Presente, ingeniero, buenos días. Guevara Rodrigo. Presente, buenos días. Hermosa Andrés. Presente, ingeniero, buenos días. Hidalgo Luis. Presente, Inge, buenos días. Chicaiza Fernando. Presente, ingeniero, buen día. Chiliguano Elías. Presente, ingeniero, buenos días. Chiluisa Brian. Presente, ingeniero, buenos días. Jaramillo Josué. Presente, ingeniero, buenos días. Jara Anthony. Presente, ingeniero, buenos días. Lema Carolina. Presente, ingeniero, buenos días. Yumikinga Jonathan. Buenos días, ingeniero, presente. Lomas Byron. Presente, ingeniero, buenos días. Molina Génesis. Presente, Inge, buenos días. Molina Wilson. Presente, ingeniero, buenos días. Morales Luis. Presente, ingeniero, buenos días. Morales Myron. Presente, ingeniero, buenos días. Morillo Paola. Presente, Inge, buenos días. Núñez Juan. Ochoa Luis. Presente, ingeniero, buenos días. Oyola Fabricio. Palacios Iván. Presente, Inge, buenos días. Paredes Diego. Presente, Inge, buenos días. Pérez Samantha.
Pinango Ronnie. Presente, ingeniero, buenos días. Reina Francisco. Presente, ingeniero, buenos días. Robles Sara. Presente, Inge, buenos días. Rodríguez Erika. Presente, Inge, buenos días. Rocha Evelyn. Presente, ingeniero, buenos días. Ruiz Diego. Ruiz Diego, no está. Sánchez Giovanni. Presente, Inge. Sánchez Manuel. Presente, ingeniero, buen día. Civinta Wilber. Presente, ingeniero, buenos días. Valencia Kevin. Presente, ingeniero, buenos días. Vega Oliver. Presente, ingeniero, buenos días. Villalba Alexis. Presente, ingeniero, buenos días. Zambrano Diana. Presente, ingeniero, buenos días. Bueno. Listo. A ver. Me olvidaba, el día viernes dieron la prueba. Me parece que están teniendo problemas con el aula virtual. ¿Cuál es el tema ahí? ¿No funciona el aula virtual a esa hora? Inge, a cualquier hora se Señor. cuelga. No es problema. A cualquier hora se colapsa ese aula virtual. Pensábamos que tal vez en esa hora, como ya posiblemente no están utilizando, pues podía ser una buena forma de no complicarse con el sistema, pero parece que sí. Parece que sí. Bueno, yo recibí correos y también WhatsApp. Sí, como habíamos hablado en algún momento, pues si estamos dentro de tiempo, no hay problema, pues me toca buscarles los archivos en la plataforma que me hayan enviado. ¿Sí? No, de eso no se preocupen, si obviamente estamos dentro de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Espero les haya ido bien. Preparé un par de ejercicios, en realidad, digamos un poquito largos, pero repetitivos, ¿no es cierto? Sí, ya el proceso de cálculo ustedes ven que es ya un gran porcentaje mecánico, ¿no es cierto? Sí, solo cálculos y cálculos. Sí. Justamente eso es lo que se trata o se quiere conseguir con el sistema 3, ¿no es cierto? Una automatización. Yo les puedo poner el pórtico o la armadura mucho más grande, mucho más, digamos, con distinta geometría. Pero el proceso de cálculo en realidad ya es repetitivo. Un esquema de cálculo, un programita, donde yo tenga que intervenir lo menos posible, pues ingreso los datos nada más y ya el cálculo repetitivo, porque en realidad es eso, se hace automáticamente, lo hace el computador, ¿sí? Esa es la idea del método de los desplazamientos sistema 3. Bueno, eso nada más, espero hayan completado bien. Hagamos lo mismo que hemos hecho, ¿sí? Pueden presentar la corrección y les tomamos en cuenta un adicional a su nota de la prueba. Sí, la corrección sería para de hoy en 8. Miren, no habría problema. ¿Sí? Estamos. Inge, disculpe, ¿y sería igual de todas las pruebas o solo de la que nos tocó? No, de todas. De todas, para que ya cierren el capítulo esto de método de los desplazamientos, practiquen bien. Sí, de todo sería. ¿Estamos? Listo, Inge. Gracias. Bueno. Listo, entonces yo les creo la tarea ya en la tarde y para que suban hasta la próxima semana, el próximo lunes. Sí, miren que en realidad
Yo preparé, me parece que son ocho ejercicios, sí, que fueron asignados de forma aleatoria, ya saben ustedes. Y en realidad, pues el cálculo sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Sí, son los mismos esquemas, es todo repetitivo, sí, vale la pena que lo tengan claro. Y miren, es una muy buena forma de encontrar distintos parámetros de los pórticos planos como fuerzas internas. Incluso pueden aplicar para el cálculo de reacciones que no les había pedido en la prueba, para que no se haga muy largo, sí. Y ustedes pueden obtener datos incluso ya mucho más exactos, diría yo, para otras aplicaciones, ¿no es cierto? No sé si están ya ustedes en diseño de cimentaciones, sí, datos mucho más reales para diseño de columnas, que entiendo ustedes creo que ven en este nivel. Entonces, vale la pena, ¿no es cierto? Que tengan esa herramienta. Miren, a veces para chequear unas cimentaciones, sí, hace falta eso, y a veces un chequeo rápido, hasta ya en el tema profesional, ¿sí? Uno rápidamente saca el pórtico más cargado de algún proyecto, de algún edificio, para dar una idea, ¿no es cierto? Para dar un predimensionamiento, ya tener una idea inicial. Miren, hace rápidamente, utiliza estos programas, calcula reacciones, por ahí una hoja de Excel y usted ya tiene una idea aproximada de cimentaciones incluso. Miren, incluso de columnas para encuentren digamos así, las fuerzas internas para tener una idea mucho más exacta, ¿sí? De ciertos elementos. Por lo general, lo que suele importar bastante ya en casos reales es cimentación, columnas. Sí, esos datos le piden los arquitectos para que usted, para él continuar con su proyecto, pues y en realidad que luego con el estructural no se complique, porque una cosa es que el arquitectónico toma en cuenta ciertos elementos y luego usted pone otros elementos mucho más grandes. Y ahí se hace un verdadero problema. ¿Sí? Entonces, miren, las aplicaciones pues están ahí para que ustedes las usen. Hay que tenerlo súper claro, eso sí. Bueno, continuemos con lo que estábamos viendo. Nosotros estábamos trabajando el análisis estático, ¿sí? El análisis sísmico estático, y nos encontrábamos en la determinación del cortante basal mínimo de la fuerza aplicada en la base que nosotros vamos a utilizar según lo establecido por la norma. Entonces, habíamos visto el primer término, factor de importancia. Rápidamente se hace una división, una clasificación de las estructuras en función de su importancia. Resulta lógico, ¿no es cierto? No puede tener la misma importancia o las mismas consideraciones una estructura para un fin y otra para otro, ¿no es cierto? Miren, una estructura para viviendas que una estructura para un hospital, ¿sí? Entonces, es sumamente lógico esto, ¿sí? Estábamos también en el cálculo de esta aceleración. Me dice una aceleración asociada a un periodo. Eso me está indicando aquí. Aceleración asociada a un periodo, ¿sí? Entonces necesitamos. Ahora, ¿de dónde yo determino esta aceleración? Les decía, ¿no es cierto? Miren, está aquí todavía, ¿sí? Nosotros necesitamos encontrar esta aceleración denominada aceleración espectral. Sería porque lo vamos a obtener de un espectro. Les decía, no vamos a definir esto todavía porque en realidad ni siquiera lo vamos a usar, ¿sí? Pero necesitamos saber que de aquí viene esa aceleración. Ahora, cuando nosotros tenemos este diagrama, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este diagrama, pues en realidad en las abscisas tenemos periodo y en las órdenes tenemos aceleración. Resulta muy sencillo, venimos con el periodo que estamos nosotros tratando de determinar y encontramos, miren, en las órdenes la aceleración, ¿sí? Es muy, muy elemental. Hay que entender también qué es esto de periodo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un espectro, sí, estamos relacionando el periodo de una estructura con una posible aceleración, con una aceleración de diseño incluso, ¿sí? Pero aceleración espectral. Hay que entender bien esto, aunque, como digo, no necesitamos definir de manera extensa esto porque no lo necesitamos, ¿sí? Entonces, estábamos en esto, ¿no es cierto? Ahora, no sé si definimos ya el periodo, digamos el espectro.
¿Me ayudan, por favor? No, Inge, aún no. Esto ya no. No todavía, Inge. No, eso ¿No todavía? No. Ya. Entonces, vamos. Miren, hablaba yo de que necesitamos calcular el periodo de la estructura. El periodo no depende de la excitación, decía, no depende de quién pone en movimiento el sistema, el edificio, ¿sí? Diría yo, no depende de la acción sísmica, ¿no es cierto? No depende de ninguna fuerza. Únicamente depende de la geometría, de la estructura y de los materiales, considerando que nosotros estamos trabajando con una estructura en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, la estructura posee, como digo, en función de su geometría, en función de los materiales de la que está construida, posee su periodo natural de vibración. Y ese periodo es el que nosotros necesitamos para, a partir de ese valor, encontrar la aceleración que le correspondería en este gráfico que estamos analizando en este momento, ¿sí? Entonces, hablamos del periodo natural, ¿no es cierto? Esto no depende de ningún factor externo, más que únicamente de la geometría y de los materiales. Entonces, miren, hay distintas formas de calcular el periodo, complicadas, largas, tendientes a otros métodos de análisis, tendientes a otras funciones, etcétera, etcétera. Pero miren la forma más elemental y sobre todo que es de control, ¿sí? Esto es importantísimo, es de control, porque yo puedo determinar un periodo, ¿sí? Con los métodos mucho más sofisticados desde el punto de vista matemático, más complejos y todo lo demás. Pero necesito yo a este valor que es el periodo natural, periodo propio de la estructura, hacerle un control, ¿sí? Entonces, yo no puedo simplemente proyectar una estructura y tenga el periodo natural que tenga. No, yo necesito controlar ese valor. Entonces, miren, cómo calculamos nosotros el periodo de una forma muy elemental y que nos sirve para el control. Nosotros en este método no vamos a calcular el periodo con procedimientos demasiado complicados. No, no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a trabajar con el periodo de control. Entonces, miren, aquí eso es lo que les quería mostrar. Tengo aquí lo que establece la norma para el cálculo del periodo. Si ustedes miran aquí, está en función de este factor CT, ¿sí? CT, que tiene que ver, CT y alfa, diría yo, CT y alfa, que está aquí tabulado, que tiene que ver, como les mencionaba, pues con la tipología estructural y con el material, ¿sí? Y también por HN, que corresponde a la altura del edificio. Sí, miren, no entra nada, digámoslo así, nada elaborado, sino simplemente una ecuación bastante sencilla para el cálculo del periodo. En algún momento, hace algunos años, se trabajaba, y bueno, hasta ahora yo digo, para estimar el periodo natural de una estructura con una fórmula bastante sencilla, que es el 0.11 de la altura del edificio, o el 0.11, perdón, no es la altura del edificio, sino 0.11 el número de pisos del edificio, ¿sí? 0.11 el número de pisos del edificio. Entonces es una aproximación bastante buena y de hecho aquí en el código, claro, ya es una fórmula un poco más elaborada, pero nos sirve de control. Y con este periodo, que es el de control, nosotros vamos a trabajar el análisis estático, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, aquí están los coeficientes CT y alfa para el cálculo del periodo. Entonces nosotros podríamos ya determinar el periodo natural de la estructura. Entonces, si yo estimo el periodo, ¿sí? Con esta ecuación, que es la que vamos a ver nosotros, ahora ya puedo yo, miren, vengo acá, ubico mi periodo que acabo de calcular, miro dónde estoy, en qué tramo de este diagrama, que se denomina espectro, ¿sí? Y determino mi aceleración. En realidad sería ese el procedimiento, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a definir de forma rápida, vamos a explicarles de forma general lo que es un espectro, ¿no es cierto? Lo que es un espectro. Entonces, vengo acá y tengo ahí la zonificación sísmica y el espectro de diseño. Entonces, el espectro, en realidad, si hablamos nosotros de espectros de diseño, no es solo uno, ¿no es cierto? Son algunos, eso vamos a ver mucho más adelante en diseño sismo resistente,
¿sí? Pero aquí se presenta en la norma, de forma explícita, el más crítico, se podría decir, ¿sí? El más crítico, ¿sí? Y el que ustedes ven en la norma, en el capítulo de peligro sísmico de la norma NEC, ¿sí? En realidad corresponde únicamente para el caso de las estructuras normales, ¿sí? Es decir, este mapa y el espectro que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Corresponde únicamente para el caso de las estructuras de ocupación normal, factor de importancia 1, ¿sí? Entonces, es el nivel más crítico, diría yo, el espectro de diseño más crítico, ¿sí? Y este proviene de un estudio de peligro sísmico. Si nosotros nos vamos exactamente y nos referimos a qué año fue realizado el estudio de peligro sísmico, miren, en el año 2011, sí, ya también tiene sus años, 10 años, ¿no es cierto?, del estudio de peligro sísmico, ¿sí? Entonces, se ha hecho este estudio de peligro sísmico a nivel de nuestro país justamente para proporcionarnos los parámetros mínimos, los parámetros estándar, los normativos, para que se considere la acción sísmica en todo nuestro país de una forma, digamos, general, ¿no es cierto? Sí, en algún momento les mencionaba, pues aquí no es que tal vez yo considero acción sísmica y tal vez otra persona no considera. No, no, esto es aplicación general, ¿no es cierto? Sí, entonces tenemos aquí los requisitos mínimos para el análisis y el diseño sísmico, ¿sí? Entonces, miren, resultado del estudio de peligro sísmico, en realidad, ¿qué es, no es cierto? Les había dicho, es el nivel de movimiento, ¿sí? Es la fuerza sísmica, es la acción sísmica que yo necesito para poder introducir en mis estructuras y poder hacer el análisis, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, miren, sí, recuerden la ecuación que yo les había escrito respecto al peligro sísmico. Decíamos que hay que analizar la fuente, la trayectoria y el efecto de sitio, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este estudio, obviamente, miren, se considera la subducción y el sistema de fallas geológicas locales como las fuentes sísmicas que afectan a nuestro país, siendo la subducción la principal, ¿no es cierto?, que afecta a la zona de nuestra costa, ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Sí, se toman aquí criterios adicionales que hablaríamos en realidad es compatibilidades, ya son parámetros para poder dibujar este mapa de zonificación, se llama esto, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué me entrega esto? Miren, esto es importante, este valor que aquí le llaman factor Z. ¿Qué es esto de factor Z? En realidad, el factor Z es la aceleración máxima, también se denomina PGA con mayúsculas, PGA, aceleración máxima que se esperaría, ¿sí?, en ciertos sitios, en ciertos emplazamientos de nuestro país, ¿sí? Y ustedes pueden chequear el mapa, miren, ahí está. Entonces, de acuerdo a la zona, miren, está asignada el factor Z, es decir, está asignada, ¿sí?, la máxima aceleración que se esperaría. Recuerden, yo les decía que cuando se produce un evento sísmico, pues en realidad se da el movimiento del suelo, ¿no es cierto?, ¿sí? Y el movimiento del suelo puede ser analizado, puede ser cuantificado en función de parámetros físicos, ¿no es cierto? Si hubo un desplazamiento, ¿sí?, con qué velocidad se desplazó un determinado punto, ¿sí?, o con qué aceleración, ¿sí? Entonces, simplemente aquí estamos trabajando con aceleración. ¿Y cuál aceleración? Como les digo, la máxima que se esperaría. Obviamente, si esta aceleración aumenta, quiere decir que el movimiento fue mayor, ¿no es cierto? Sí, eso hay que estar claros. Entonces, si ustedes chequean esta tabla, ustedes ven que nuestro país va desde 0,15, que sería la zona 1, ¿sí? Aquí en color verde, miren en la zona del oriente, ¿sí?, hasta 0,50, que es la zona 6, color rojo, ¿no es cierto?, la zona 6, ¿sí? 0,50. ¿De qué? De aceleración. ¿En qué unidades está esto? En unidades de gravedad, en G, ¿sí? Quiere decir 0,15 de G, 0,25 de G, 0,30 de G, 0,50 de G, ¿sí? Esos son los valores de aceleración máxima esperadas, ¿sí? Hasta ahí estaríamos cubiertos por la norma. Entonces, miren, se está definiendo una intensidad de movimiento, ¿sí? Se está definiendo una intensidad de movimiento. Bueno, aquí usted ubique su zona y tiene la posibilidad de que, según norma, se va a presentar un valor máximo de tal valor,
¿sí? Entonces, ya hay un parámetro para cuantificar el nivel de movimiento. Miren lo que les hablaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay aquí este parámetro. Entonces, está tomada en cuenta ya en este resultado, como les decía, las fuentes sísmicas y también la trayectoria, ¿no es cierto? Sí, el segundo término de la ecuación de peligro sísmico, la trayectoria. Por eso ustedes miran aquí, ¿sí? Que obviamente va desde la zona 1 hasta la zona 6, ¿sí? Es decir, la zona 6 la más crítica, y de ahí, de cierta forma, si bien es cierto, nos mantenemos con parámetros altos, pero se ve una disminución, ¿no es cierto? Entonces, eso correspondería a la atenuación del movimiento, ¿sí? La atenuación del movimiento sísmico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me estaría haciendo falta en este momento? En este momento me está haciendo falta el efecto de sitio, ¿se acuerdan? Hablaba yo del tercer término de la ecuación del peligro sísmico, ¿no es cierto? Sí, el efecto de sitio. Pero el efecto de sitio tiene que ver con la geología local, ¿no es cierto? Sí, con el suelo bajo el proyecto, ¿no es cierto? Con el suelo bajo donde yo voy a construir mi edificio, ¿no es cierto? Entonces, miren, pensar aquí en cuantificar un movimiento, ¿sí? Pensar aquí en cuantificar un movimiento que sea de tipo general para todo el país, tomando en cuenta el efecto de sitio, pues resulta muy difícil, ¿no es cierto? Resulta muy difícil por el hecho de que necesitamos introducir las condiciones del suelo, si es que existe o no variación por el suelo. Y pensar, ojo, pensar que en una zona tan amplia como nuestro país, pues se puede clasificar tal vez 1, 2, 3 tipos de suelo, ¿sí? Resulta muy, muy general, ¿no es cierto? Sí, resulta muy general. Entonces, miren qué es lo que se ha hecho, ¿sí? Por la variabilidad de las condiciones geológicas, de las condiciones del suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entregar estos valores, pero estos valores normalizados, decimos, ¿sí? Entregar estos valores, pero estos valores son normalizados. ¿Qué quiere decir esto de normalizados? Pues están caracterizados en un solo tipo de suelo, en un solo tipo de suelo. ¿En qué suelo? En un suelo rígido, en un suelo rocoso, en la costa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que en realidad esto está estandarizado y si usted debe, más bien usted debe ingresar el efecto de sitio de forma local, ¿sí? Entonces, para el sitio donde usted vaya a trabajar su proyecto, necesita conocer las condiciones del suelo y usted debe ingresar esa variabilidad ya de forma puntual. Aquí tenemos valores estandarizados, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta, ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, miren, algo que también es importante tener en cuenta, esto es importantísimo, miren, se establece como vida útil de la estructura o tiempo de exposición a la acción sísmica de 50 años, ¿sí? Esa es la vida útil que tiene una estructura, ¿sí? Si nosotros trabajamos con esta norma. Y el tiempo de exposición a la acción sísmica establecida en la norma como de diseño sería 50 años, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Pues en realidad que se cuantifica un nivel de movimiento que en 50 años tiene una probabilidad de que ocurra, incluso sea mayor, del 10%. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Si nosotros decimos que en 50 años de vida útil de la estructura tenemos una probabilidad de ocurrencia o de excedencia del 10%, dicho de otra forma sería que existe el 90% de probabilidad de que no se presente este evento, ¿sí? De que no se presente este sismo de diseño, el nivel más crítico. Entonces, miren, con esos niveles de seguridad es como nos manejamos, ¿no es cierto? ¿Sí? No es que solo establecemos un posible nivel de movimiento, un posible sismo, no. Tenemos también que ponerle e incluirle el tema probabilístico, ¿no es cierto? Ahora, si ya defino un nivel de movimiento, ¿qué probabilidad manejo yo de que en un determinado número de años, ¿sí? Este nivel que yo establezco como de diseño, ¿sí? Ocurra o no ocurra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con esto del 10%
de probabilidad de excedencia, ¿sí? A partir de estos parámetros se define lo que se conoce como periodo de retorno, ¿sí? Periodo de retorno. Entonces, cuando nosotros hablamos de periodo de retorno, nos referimos al tiempo en años, ojo, tomarán nota, tiempo en años, ¿sí? Para que ocurra, ¿sí? Un movimiento que alcance o supere el nivel referencial establecido o el nivel de diseño. ¿Sí? Tiempo en años para que ocurra un evento, ¿sí? Que alcance o supere el nivel referencial o el nivel de diseño. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros hablamos de que en 50 años de vida útil de la estructura tenemos una probabilidad de ocurrencia o de excedencia del 10%, el periodo de retorno que resulta de esta condición es de 475 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que transcurrir 475 años para que se presente un evento, ¿sí? Que alcance el nivel de diseño o lo supere. ¿Sí? En realidad es una cantidad, ¿sí? de años, pues muy, muy grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que les quisiera mencionar es que el hecho de establecer un nivel de diseño, como ustedes están observando, en realidad nos da a la idea de que el evento, este evento de diseño, pues en realidad es un evento bastante fuerte, ¿no es cierto? Como bien hablo, ¿sí? En realidad la probabilidad de ocurrencia es baja, el 10%, ¿sí? Esto se considera para el caso de las estructuras de uso normal. Ahora miren, a manera de ejemplo nada más, para el caso de las estructuras de uso esencial para los hospitales, esta probabilidad disminuye más todavía, ¿sí? Hablamos de que la vida útil de un hospital es los mismos 50 años, ¿sí? Pero la probabilidad de que ocurra el evento de diseño se reduce al 2%, ¿sí? Dicho de otra forma, existe el 98% de probabilidad de que en 50 años no se va a presentar el nivel que yo estoy utilizando como de diseño. ¿Sí? Tomen en cuenta también ese parámetro. Entonces, les decía, pues los parámetros, los términos que nosotros estamos aquí detallando y que tiene que ver con la norma, son únicamente para el caso de las estructuras de importancia normal. ¿Sí? Por eso hablo de 50 años y el 10%. Para el caso de tratar con estructuras de mayor importancia, pues hay que hacer ciertos complementos nada más, ¿no es cierto? Sí, ciertos complementos y ya se podría también adaptar esto para el caso de otras estructuras o sobre todo estructuras más importantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos, no sé si tienen alguna pregunta. No, Inge. Sí, entonces tenemos definido el nivel de movimiento según el estudio de peligro sísmico. ¿Sí? Miren el espectro de diseño de la NEC. ¿Sí? Ya es el parámetro, ¿sí? El parámetro que desde el punto de vista ingenieril ya se podría utilizar, ¿no es cierto? Obviamente dependerá del método de análisis. Miren, para el caso nuestro de análisis estático, nosotros necesitamos una fuerza, y eso es lo que estamos tratando de encontrar. Para otras metodologías se necesitará una aceleración. Entonces, justamente, para eso es lo que sirve este diagrama denominado espectro de diseño. Lo que hace es simbolizar o representar desde el punto de vista ingenieril estos resultados, ¿no es cierto? Estos resultados de movimiento, ¿no es cierto? Aquí tenemos aceleración máxima, aquí tenemos aceleración espectral. Y nosotros acá, ojo, en el cálculo de B, que estamos analizando con ustedes, tenemos una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, miren, la acción sísmica se puede cuantificar, ¿sí? De distintas formas, ya depende de cómo yo la necesito según el método que voy a trabajar, ¿no es cierto? Según el método que yo voy a trabajar, ¿sí? Ahora miren, aquí nosotros tenemos la fuerza para el método estático,
podríamos nosotros, de lo que les hablaba, ¿sí? Tenemos el espectro para el análisis dinámico, el método modal espectral. Ahí utilizo un espectro, ¿sí? Es decir, utilizo un cálculo para periodos y aceleraciones espectral. Pero también recuerden, les decía a ustedes, hay otro método, también lineal, ¿sí? Historia en el tiempo, ¿no es cierto? Paso a paso o historia en el tiempo lineal. Entonces, miren, ahí posiblemente no me sirven estos, pues no me sirve la fuerza, no me sirve este espectro, sino necesito otra forma de representar el movimiento del suelo, ¿sí? Miren, en historia en el tiempo se trabaja con acelerograma, ¿sí? Acelerograma. Todos los métodos tienen su grado de compatibilidad, obviamente por eso se los usa, ¿sí? Y vamos a obtener resultados que sean compatibles, ¿sí? Eso nada más. Entonces, para nosotros, nuestro uso para el cálculo de la fuerza que estamos nosotros trabajando, necesito una aceleración para un periodo. Entonces, necesito trabajar con un diagrama que me entregue una aceleración asociada a un periodo. Entonces, ahí tengo yo mi espectro, ¿sí? Como les digo, yo no necesito esto, ¿sí? Sin embargo, como vamos a obtener de aquí una aceleración, pues les voy a hacer la explicación rápida, ¿sí? Miren, el espectro está definido en 3 tramos, ¿sí? De forma clara, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí, un tramo punteado, un tramo recto, que luego este tramo se va hasta el eje, ¿sí? Y un tramo curvo, ¿sí? Ese es el modelo que se ha utilizado en la norma para definir el espectro, ¿sí? Este diagrama que relaciona periodos en las abscisas y aceleraciones espectrales en las ordenadas, ¿sí? Entonces, es un diagrama normalizado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de normalizado? Pues sus tramos están en función de ecuaciones y en parámetros, ¿sí? Que son propios para un sitio, son propios para un emplazamiento, y de esa forma permite ir particularizando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo voy a obtener un espectro, ¿sí? Para, digamos, para donde yo voy a hacer mi edificio, en Cayambe, ¿sí? Voy a obtener otro con las mismas ecuaciones, pero con parámetros particulares, qué sé yo, para Machachi, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a obtener el espectro con las mismas fórmulas, pero con sus parámetros particulares para el Puyo, para el Tena, ¿sí? Entonces es algo general, ¿sí? Entonces, miren, lo importante de este diagrama es definir los periodos límites, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde se ve la división del diagrama, ¿sí? Entonces, primero tenemos miren, este periodo límite T0 y este periodo límite TC, ¿sí? Entonces, miren, aquí es justamente donde se da la división del diagrama, ¿sí? Aquí es donde se da la división del diagrama. Entonces, ¿cómo defino, miren, estos periodos de división, estos periodos especiales? Miren, el T0 dice que se puede calcular con esta ecuación, ¿sí? 0.1 Fs, Fd, Fa, ¿sí? Y el TC, 0.55 Fs, Fd y Fa, ¿sí? Miren, así es como está normalizado, ¿no es cierto? Sí, así es como está normalizado. Entonces, si yo calculo con esas ecuaciones, voy a encontrar los límites justamente para mi diagrama. Entonces, ¿qué me indica esto, no es cierto? Defino el periodo T0, defino el periodo TC y ya sé cómo está construido mi diagrama. Entonces, para el primer tramo del diagrama, la línea punteada, ¿sí? Necesito dibujar la línea punteada. Entonces, aquí tengo la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, SA, aquí está Z, FA, 1 más el paréntesis T sobre T0, ¿sí? Y empiezo a dibujar esto de acá. Ahora llego a esta línea y ahí se termina ese tramo, ¿no es cierto? Ahora empiezo este tramo recto, ¿sí? ¿A qué es igual? Aquí está, ¿no es cierto? SA en G, miren, NZFA, ¿sí? Y se dibuja este tramo recto. ¿Hasta dónde? Hasta el periodo TC. Y aquí empieza ya el tramo curvo, ¿sí? ¿Cómo se dibuja el tramo curvo? Miren, aquí está, ¿no es cierto? NZFA TC sobre T elevado al aire. Y ya está. Así de sencillo se trabaja con este espectro. Este espectro está en unidades G, como ustedes les están mirando aquí. Se denomina espectro elástico,
¿sí? Y está elaborado para un amortiguamiento del 5%. Sí, por hoy, ustedes solo como manera informativa nada más, ¿sí? Escuchen el hecho de que los diagramas están hechos para el 5% de amortiguamiento, ¿sí? Eso se complementa ya después, para entender qué es esto del amortiguamiento. Eso no les voy a explicar nada de eso, ¿sí? Entonces, tengo ya definido el tramo, los tramos del diagrama, ¿sí? Ahora, miren, hay que entender también, ¿no es cierto? Aquí yo tengo este tramo con línea punteada, ¿sí? En realidad, este tramo con línea punteada no es útil para un análisis normal, para un análisis, yo diría, general sísmico, ¿no es cierto? ¿Sí? Para el análisis sísmico que se hace de forma general. No es válido este tramo punteado, ¿sí? Aquí dice claramente, miren, solo para modos de vibración distintos al fundamental, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de modos de vibración, yo les hablé de periodo fundamental, ¿sí? Nosotros tenemos de que para esos valores iniciales, para esos valores fundamentales, yo tengo las respuestas más críticas del edificio. Es decir, voy a tener desplazamientos más grandes, ¿sí? Que es lo que se evalúa, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo trabajo con el espectro con la línea punteada, esto me sirve para respuestas menos críticas, ¿sí? Para respuestas menos críticas, que se dan en modos distintos al fundamental. Entonces, en realidad esto no vamos a utilizar, ¿sí? Como son resultados menores, yo diría los podemos despreciar, no nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo está un diagrama bien construido? Un diagrama, un espectro bien construido, está cuando esta línea horizontal paralela al eje de las abscisas, ¿sí? Llega hasta el eje de las ordenadas, como ustedes ven aquí, miren. Parte desde el eje. Ahí está un diagrama bien hecho. Esta línea punteada, en algún momento pueden necesitar ustedes cuando estén haciendo alguna investigación, estén haciendo algún estudio para tal vez conocer valores de respuesta menores, valores de respuesta distintos a los que entrega el modo más crítico, ¿sí? Entonces, repito, un diagrama bien hecho está cuando este parte desde el eje, ¿sí? Desde el eje, ¿sí? Entonces, miren, ahí se facilita más todavía, porque en realidad ya no me interesa este periodo T0, ¿sí? Solo me interesa el periodo TC, que tengo yo aquí el límite del tramo recto, porque el tramo recto debe ir hasta el eje, ¿sí? Entonces tendría solo dos tramos. Entonces me interesa este periodo TC, ¿no es cierto? Entonces tengo el periodo TC y ya puedo yo aplicar las ecuaciones para dibujar el diagrama. En realidad es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Déjenme ver si les puedo aquí rayar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, no es cierto? Nosotros tenemos que establecer este periodo, ¿no es cierto? El cual divide el diagrama en dos partes, digámoslo así, ¿sí? Este periodo, ¿sí? Ahora, con el periodo que nosotros calculamos, debemos compararlo con este TC, ¿no es cierto? Si el periodo que nosotros calculamos con la ecuación que está en la norma, que les he dicho que es del de control, ¿sí? Nosotros vemos que estamos con valores menores. Si mi periodo es menor al TC, ¿sí? Quiere decir que estoy acá a la izquierda, ¿no es cierto? Puedo estar aquí, puedo estar aquí, puedo estar aquí, donde sea en realidad, ¿sí? Entonces, esa comparación debo hacer, ¿sí? El T que yo calculé versus el TC. Si mi T es menor al TC, quiere decir que estoy a la izquierda de la línea esta de división del diagrama, ¿no es cierto? Y si estoy a la izquierda, ¿sí? Miren, yo con esta ecuación, aplico esta ecuación y ya obtengo la aceleración para ese periodo, ¿sí? Como les digo, no necesito dibujar el diagrama. Ahora, ¿qué pasa si mi periodo es mayor que el TC? ¿Sí? Estaría acá, ¿no es cierto? Estaría a la izquierda, ¿sí? Entonces yo digo, mi periodo es mayor al TC, estoy a la derecha, entonces ¿cómo determino la aceleración que me están solicitando? Aplicando esta ecuación. Listo, entonces solo tengo que hacer la comparación, ¿no es cierto? El T calculado, ¿sí? Versus este TC. Si estoy a la izquierda,
calculo la aceleración con la fórmula esta. SA es igual a NZFA. Pero si estoy a la derecha, quiere decir que mi periodo es mayor que el TC. En cambio, debo calcular la aceleración que me solicitan con esta ecuación. NZFA TC sobre T elevado al aire. Y no necesito el diagrama. ¿Sí? Y no necesito el diagrama. Porque yo solo requiero una aceleración, la asociada a mi periodo, el cual estoy analizando. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto, por favor? Jóvenes. Sí. Entonces, miren, vamos a definir rápidamente las ecuaciones, ¿sí? Los parámetros de las ecuaciones. Primero para el TC, ¿no es cierto? Miren, 0,55 FS, FDFA. ¿Qué es esto de FS, FDFA? Miren, se los denomina factores de sitio, ¿sí? Y son los parámetros con los cuales la norma permite ingresar el efecto de sitio, lo que nos había estado quedando pendiente, ¿sí? FS, FD, FA. Factores de sitio. Cuantifican la amplificación de las ondas sísmicas por efecto del tipo de suelo que atraviesan. ¿Sí? Entonces tenemos tres. El FA, coeficiente de amplificación del suelo en zonas de periodo corto. Estas definiciones ustedes las pueden encontrar en la norma. Ojo, tienen que revisarlas, ¿sí? Coeficiente, el FA es el coeficiente o se denomina coeficiente de amplificación del suelo en zona de periodo corto, ¿sí? FA. El FD es el coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico, ¿sí? Del espectro elástico de desplazamientos para diseño en roca, así se les llama, coeficiente de amplificación de las ondas del espectro elástico, ¿sí? De respuesta de desplazamiento para diseño en roca, el FD. Y el FS, factor que toma en cuenta el comportamiento no lineal de los suelos. Entonces, estos factores FA, FD y FS, factores de sitio, son los factores que me van a permitir introducir el efecto de sitio para completar la ecuación de peligro sísmico. Obviamente, estos factores ya vamos a ver, ¿sí? Están tabulados, ¿no es cierto? La norma nos entrega estos factores, ¿sí? Ahora estos factores, si decimos que tienen que ver con el suelo, ¿no es cierto? ¿De qué van a depender? Del suelo. Para adoptar o para obtener el valor de estos factores de sitio, pues tengo que saber qué pasa con el suelo. Tengo que conocer el suelo. ¿Sí? Bien, vamos. Tengo aquí la ecuación. Esta de acá no les voy a decir porque en realidad esto no vamos a utilizar. Ni siquiera, como les digo, se utiliza solo para casos especiales. Miren, tendría aquí esta n alargada ZFA. ¿Sí? Estos parámetros de n, ¿no es cierto? Miren, ustedes pueden ver acá. Sí, tengo yo tabulado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, según la norma, n alargada 1,80 para provincias de la costa, excepto Esmeraldas, 2,48 para provincias de la sierra, ¿sí? Esmeraldas y Galápagos, y 2,60 para provincias del oriente. ¿Sí? Es una relación, no la vamos a definir ahora, ¿sí? No quiero demorarme mucho en esto. Nosotros tenemos aquí tabula, ¿sí? Z es el factor de sitio, ¿no es cierto? Perdón, el factor Z, la aceleración máxima, ¿no es cierto? Miren, aquí está, dependiendo de dónde estén ubicados con su proyecto. Algo adicional a esto también, pues, para ubicar de forma más rápida, más exacta los sitios donde se requieren los valores, pues, una puede ser el mapa, si es que es muy fácil, si no, también tenemos cuadros, tablas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo aquí Z. Miren, tengo aquí los factores de sitio, también ingresan aquí, ingresan los periodos y me está quedando pendiente este R, ¿no es cierto? ¿Qué es este R, este coeficiente? Miren, aquí está también. R vale 1 para todos los suelos excepto el tipo E y 1,5 para el suelo tipo E. ¿Sí? Entonces están todos los parámetros de las ecuaciones listos. Podríamos sin ningún problema solo conocer si es que estoy a la derecha o a la izquierda del TC,
de este punto a la izquierda, a la derecha del TC, y aplicar la ecuación correspondiente y encontrar la aceleración. ¿Sí? ¿Estamos? Jóvenes. Sí, Inge. Terminemos esto rápidamente con el cálculo de los factores de sitio. Miren, están aquí los cuadros, yo los corté de la norma, ¿sí? Son cuadros de la norma. Entonces, ¿cómo se determinan los factores FA, FD y FS? Aquí están las tablas. Primero, en función del tipo de suelo, ¿no es cierto? ¿Sí? Necesito la clasificación del tipo de suelo y adicional necesito la aceleración máxima o factor Z. ¿Sí? Miren, si yo hago un ejemplo, digamos para Quito, ¿no es cierto? Para Quito la zona es 5, el factor es 0,4. ¿Sí? Digamos que en Quito estoy en un suelo tipo D, vengo aquí y aquí está mi valor, miren, 1.2 para el FA. Para el FD lo mismo, ¿no es cierto? Tengo aquí D, ¿sí? Y aquí tengo la zona 5, miren, aquí es para Quito, 1.19, ¿sí? Y el FS lo mismo, ¿no es cierto? Suelo tipo D, zona 5, y aquí está, miren, 1.28. ¿Sí? Y con eso hago el cálculo de los diagramas. Entonces, lo importante adicional a esto es conocer el suelo, ¿no es cierto? Miren, el estudio del suelo, el estudio del subsuelo es un parámetro importantísimo a la hora de hacer el análisis sísmico, y ustedes ya saben el por qué, ¿no es cierto? Necesito cuantificar el efecto de sitio, ¿sí? Entonces, necesito yo esta clasificación. El estudio de suelo tiene que hacerse, yo diría, primero orientado a hacer esta clasificación. Luego sería el tema de capacidades para cimentaciones, ¿sí? Necesito esta clasificación. Entonces, ¿cómo yo hago esta clasificación? Aquí está también, ¿sí? Especificado según la norma cómo se puede realizar la clasificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito hacer ensayos, ¿no es cierto? Necesito hacer estudios de suelo, ¿sí? Miren los parámetros más exactos y que me sirven para clasificar los mejores suelos, sea suelo A, suelo B o suelo C incluso, ¿sí? Es en función de esta ABS, miren, ¿qué es esto de la ABS? La medición de la onda de corte. Es un ensayo que se tiene que hacer en el suelo para medir esta onda de corte a los primeros 30 metros de profundidad. Entonces, dependiendo de los valores que se obtengan, se va encasillando en estos perfiles de suelo, ¿sí? Esto para los suelos, digamos, competentes, los mejores suelos. Pero, también hay que decirlo, nosotros manejamos suelos de baja calidad, suelos C, D, E, ¿sí? Miren, también tenemos la opción a partir del N, que es el número de golpes del ensayo SPT. Ya tal vez un ensayo más conocido que ustedes manejan, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me dice que si N es mayor o igual a 50, puedo clasificarlo como suelo C, ¿sí? Si N está entre 50 y 15, suelo tipo D, miren, ¿sí? Y así yo puedo realizar la clasificación. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Entonces hay que investigar el suelo, hay que hacer estudios de suelo. Muchas veces los proyectos pues, tratan de obviar al máximo y no se hace exploraciones del subsuelo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer y saber la clasificación para encontrar estos factores? ¿Sí? Ojo, ojo. Adicional a ello y finalmente, ¿sí? Hay que entender también que estos factores que presenta aquí la norma son datos de tipo general. Ustedes ven que el estudio está hecho para todo un país, ¿sí? Son datos de tipo general. Hay que entender el alcance de los valores que tenemos en la norma. Como les he dicho en algún momento, ahí tenemos únicamente valores y requisitos mínimos. Ahora, si usted hace un estudio pormenorizado del sitio donde va a construir su edificio, ¿sí? Y obtiene directamente factores de sitio, esos son válidos, ¿sí? Esos son válidos y la misma norma dice, ¿sí? La misma norma dice que ustedes pueden utilizar los valores que obtengan de estudios mucho más puntuales, de estudios más pormenorizados, ¿sí? Eso es lo que se está intentando hacer últimamente, ¿sí? Últimamente se está intentando hacer eso en las ciudades al proporcionar
factores mucho más exactos y que abarquen estudios mucho más puntuales, ¿sí? Para estos factores de sitio. Entonces siempre hay que entender eso, ¿no es cierto? La norma no es la última palabra. Si usted justifica, si usted hace un estudio mucho más amplio, usted puede usar esos valores sin ningún problema. La norma le da la libertad de hacerlo, ¿sí? Entonces, miren, a partir de esto, pues nosotros sin ningún problema podríamos ya dibujar, no, bueno, dibujar también, pero no lo necesitamos. Podríamos obtener la aceleración que estamos buscando para el caso del cálculo de la fuerza. ¿Sí? Ya tendríamos esto. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. No, Inge. Por favor, eso revisen, eso tiene que estar súper claro. Las normas están en el internet, ustedes pueden bajarse sin ningún problema si todavía no lo tienen, para que vayan leyendo, vayan complementando con lo que yo estoy hablando aquí. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahí una pausa para regresar con la segunda parte. Sí, quería terminar la idea, me pasé un poco, pero ahí descansemos unos 10 minutos y regresamos a la segunda parte. ¿Estamos? Gracias, Inge. Sí, listo. Listo, Inge.